Aproximadamente hace 99 millones de años, el Cretácico tardío estaba en pleno apogeo, y uno de los mayores terópodos que han existido se dedicaba a pasear por el norte de África, el Spinosaurus aegyptiacus, una auténtica bestia carnívora que ahora se cree que medía hasta 14 metros de longitud, y posiblemente pesaba hasta 7.5, quizá 8 toneladas. Su enorme tamaño, y el hecho de que tenía un cuerpo peculiar que incluía una enorme vela, han hecho que con los años se convierta en uno de los dinosaurios más conocidos y el favorito de los fans. Mucho de esto se debe a su aparición en la tercera Jurassic Park, donde se enfrentó al infame T-Rex, dando lugar a una de las mayores peleas de la comunidad de dinosaurios y alimentando la idea de que estos dos eran enemigos jurados. Y, sin embargo, la pareja nunca se encontró, ni en el tiempo ni en el espacio, pues el Rex estaba limitado a Norteamérica. Sin embargo, hubo otro terópodo que sí convivió con el Spinosaurus, que desafió su reinado y fue igual de feroz a su manera, con una mordida tan letal que a menudo se le compara con un tiburón terrestre gigante. Y este sería el Carcharodontosaurus. Y si eres un verdadero fanático de los dinosaurios, supongo que ya has oído este nombre al menos una vez, ya que en la última década el Carcharodontosaurus ha ganado mucho prestigio bien merecido, convirtiéndose en un terópodo bastante reconocible. Sin embargo, aunque este dinosaurio ha estado en boca de todos solo recientemente, el mundo paleontológico lo conoce desde hace muchísimo tiempo, ya que su descubrimiento se remonta a 1914, cuando un esqueleto parcialmente completo fue desenterrado en Egipto, cerca del oasis de Baharia, por un paleontólogo alemán. Por desgracia, en la región había mucha tensión política en el momento del hallazgo, lo que provocó que pasaran varios años sin que el esqueleto se moviera en absoluto, y solo se envió a Alemania en 1922, e incluso entonces permaneció almacenado 9 años más acumulando polvo, antes de que finalmente lo describiera Ernst Trömer, quien reconoció que este descubrimiento no solo representaba una nueva especie, sino también un género completamente nuevo, por lo que describió al ejemplar como Carcharodontosaurus saharicus. La parte específica del nombre Saharicus hacía referencia al lugar donde se desenterró el cuerpo, mientras que el nombre del género significa lagarto dientes de tiburón, aludiendo a los dientes de pesadilla de este muchacho, que guardaban una incómoda semejanza con los de un gran tiburón blanco. Además de su, digamos, peculiar dentición, se observó que el Carcharodontosaurus poseía multitud de otras características que lo hacían cualquier cosa menos un terópodo típico. Sin embargo, justo antes de que se publicara la investigación, se produjo una tragedia, pues el lugar donde se custodiaba el esqueleto recibió una bomba durante la Segunda Guerra Mundial, lo que provocó su destrucción total, junto con la aniquilación de muchos otros valiosos ejemplares. Afortunadamente para el mundo, el Carcharodontosaurus no sufrió el mismo destino que otros especímenes a raíz de la guerra, ya que tras el final de la contienda se encontraron más esqueletos de este imponente depredador, lo que nos permitió comprender mejor las muchas razones por las que el Carcharodontosaurus fue un cazador tan exitoso en una tierra ya saturada de carnívoros y de una plétora de herbívoros resistentes. Y parece que uno de los motivos principales de que se convirtiera en una máquina de matar casi imparable fue gracias a su tamaño ridículo. El Spinosaurus ya era uno de los dinosaurios carnívoros más grandes, no solo del Cretácico, sino de todos los tiempos. Pero al parecer, eso no le bastó al norte de África, que dijo, hagámoslo de nuevo. Y ¡boom! Apareció el Carcharodontosaurus, que como su vecino, fue uno de los mayores carnívoros que caminaron. Aunque esta gloria no se extiende a todos los Carcharodontosaurus, ya que en 2007 se describió una nueva especie, Higidensis, de la que se dijo que medía unos 10 metros y pesaba como máximo 4 toneladas, aproximadamente como el tiranosaurio Gorgosaurus. Sin duda, sigue siendo grande e impresionante, pero con esas medidas no entras en la lista de los megaterópodos más grandes de la Tierra. Sin embargo, la especie original, Saharicus, era mucho mayor. De hecho, en 2007 se estimó que los adultos medían 13.3 metros, de hocico a cola, y pesaban unas 15 toneladas, lo que de ser cierto, significaría que podías meter más de 15 osos polares en un solo ejemplar, dándole ventaja sobre el T-Rex en peso. Sin embargo, como quizá adivines, estas eran sobreestimaciones, pero sigue siendo un mastodonte, y las estimaciones más recientes sugieren una longitud más cercana a 12.5 metros y una altura de caderas tan alta como un elefante africano. Los científicos creen que algún mutante podía superar estas medidas, con ejemplares de quizá más de 13 metros de hocico a cola, y aún con esa longitud, aunque era pesado, en realidad no llegaba a 15 toneladas, sino a lo sumo 7, es decir,
más de 100 veces el peso de un ciudadano medio, mientras que los individuos más modestos rondaban las 5 toneladas, similar al peso de un elefante africano. Con este tamaño, el Carcharodontosaurus suele considerarse el quinto terópodo más grande que haya existido, lo que también significa que es el quinto carnívoro más grande que haya caminado, lo cual es impresionante, pero quizá no es algo que quisiera ver en vivo, si entiendes a lo que me refiero. Y como se mencionó, su tamaño corporal no era lo único que los animales debían temer. Su verdadera arma no era su longitud ni su peso, sino su mordida. En la boca de cada Carcharodontosaurus había al menos 60 dientes de pesadilla, tan largos como navajas suizas, igual de afilados y recubiertos de dentículos, unos 20 por centímetro, es decir, cada diente tenía cientos. Al combinar estos agradables atributos, obtienes dientes inquietantemente similares a los de un gran tiburón blanco, aunque a una escala mucho mayor. De este modo podía arrancar enormes trozos de carne y tal vez otras partes viscosas de grandes presas con una sola mordida, con las serraciones actuando como sierras diminutas que añadían presión a cada punto de contacto, haciendo cada mordida más profunda y devastadora. Además, su cráneo era ridículamente grande, incluso para su tamaño. Los más completos que se han hallado rivalizan con los del T-Rex, midiendo 1.6 metros, básicamente el cuerpo entero de un lobo gris. Sin embargo, a diferencia del cráneo de un T-Rex, el Carcharodontosaurus era mucho más grácil y ligero, ya que no dependía de una mordida aplastante para rematar. Probablemente usaba mordidas más ligeras basadas en sus dientes para desgarrar y cortar, provocando gran pérdida de sangre, shock y amputaciones traumáticas, lo cual de alguna manera suena peor que ser triturado rápido. Y eso no significa que su mordida fuera débil. A plena potencia reunía más de 11.000 newtons en los dientes delanteros, mientras que los posteriores registraban 25.000, un 39% más potente que el gran tiburón blanco y un cocodrilo marino. Con esa fuerza, sus dientes no tenían problema en cortar carne blanda y quizá hueso. Sin embargo, al ser ágiles y delgados, probablemente evitaban las partes más duras para no partirse un diente, usando esa potencia para arrancar secciones enteras de tejido. Incluso así, la caza era extremadamente sangrienta y desordenada, pues se ha descubierto que el Carcharodontosaurus tenía una de las tasas de recambio dental más altas de cualquier terópodo, lo que indica que era habitual que los dientes quedaran clavados en la carne. Esa tasa alta también habría ayudado a mitigar el coste de morder algún hueso. Otros estudios sobre los hábitos de caza de este asesino sobredimensionado revelaron que probablemente era un depredador de emboscada, pues poseía visión binocular y un ángulo de cráneo comparable al de los cocodrilos, lo que indica que evaluaba a sus víctimas mediante el paralaje del movimiento y utilizaba su visión binocular para calcular la distancia y momento de atacar, antes de usar sus largas y poderosas patas para alcanzar al desprevenido dinosaurio a sorprendente velocidad, ya que su naturaleza hueca y esbelta lo hacían relativamente rápido para un gran terópodo, sin olvidar que era el quinto más grande de todos, y además de su mordida letal, tenía otra arma en su cráneo: sus crestas. Cada individuo mostraba protuberancias óseas que corrían a lo largo de los lados expuestos de su alargado nasal. En vida, probablemente estaban recubiertas de vainas de queratina, formando algo parecido a un cuerno o ariete. No se sabe con certeza para qué servían, pero en tiempos recientes, los paleontólogos han empezado a creer que se usaban para chocar cabezas con otros Carcharodontosaurus, quizá durante peleas por parejas, territorio o recursos, y también posiblemente para desestabilizar a las presas y así dar una mejor mordida. A pesar de que su cabeza alojaba sus rasgos más importantes y letales, este terópodo tenía otras cartas bajo las escamas que le permitieron convertirse en un depredador ápice casi indiscutible, una de las cuales eran sus brazos. En general se piensa que los terópodos, especialmente los grandes, tenían brazos diminutos e inútiles, pero en el caso del Carcharodontosaurus no era así, y los usaba rutinariamente durante la caza. Eran un poco más largos que los del T-Rex, y en vida, robustos y musculosos. Los científicos creen que se empleaban principalmente para agarrar y sujetar presas, evitando que escaparan. Incluso es posible que los usara para levantar literalmente a la presa. Un estudio sugiere que un Carcharodontosaurus adulto podía levantar del suelo a un dinosaurio de media tonelada y llevarlo hasta su boca. En otras palabras, para los animales de media tonelada del Cretácico norteafricano, este terópodo era el coco. Además, las manos podían utilizarse como armas de corte, ya que cada dedo tenía una garra recurvada afilada que podía ser incluso más larga que algunos de sus dientes. La combinación de sus brazos, dientes, visión y tamaño
tamaño convertía al Carcharodontosaurus en una pesadilla ambulante que otros dinosaurios debían temer encontrar, incluidos otros de su especie. A lo largo de los años se han encontrado varios ejemplares con fracturas, infecciones y marcas de perforación en la cabeza que parecen provenir de sus congéneres, lo que sugiere que las peleas entre estos titanes eran la norma y no la excepción. Las heridas punzantes e infecciones suelen atribuirse a mordidas en la cara, mientras que se especula que las fracturas óseas provienen de choques frontales entre las crestas de dos individuos. Sin embargo, como los paleontólogos no están seguros de lo resistente que eran realmente las crestas, no es 100% seguro que estas fueran responsables de las roturas observadas. Si bien estas peleas intraespecíficas debieron ser un alivio para los demás animales, pues significaba que ellos no eran el objetivo, el mayor Carcharodontosaurus, por desgracia para otras especies, seguía pasando la mayor parte del tiempo cazando, en lugar de buscar problemas con los suyos, y se cree que estas víctimas desafortunadas consistían principalmente en una mezcla de ornitópodos, terópodos más pequeños e incluso los gigantescos saurópodos, en los que quizás se especializaba, al ser casi el único animal de la región capaz de amenazar a uno grande. Así que claramente el Carcharodontosaurus estuvo a la altura de su nombre y dio a su familia una reputación aterradora. Y tal vez podrías pensar que ser un gran terópodo aterrador equivaldría a ser un tiranosáurido, pero no, pertenecía a una familia completamente distinta de terópodos conocida como Carcharodontosauridae, llamada así por nuestro protagonista. Aparecieron por primera vez en el registro fósil durante la última parte del Jurásico y se extendieron rápidamente por la mayor parte del mundo, con fósiles hallados en África, Europa, Sudamérica y Norteamérica, y posiblemente también en Asia y Australia. Durante su existencia, este grupo produciría algunos de los depredadores más terroríficos y grandes de todos los tiempos, incluido el Carcharodontosaurus, así como todas las especies más estrechamente relacionadas con él que con Allosaurus, Sinraptor, Monolophosaurus o Cryolophosaurus. Y una vez que los filtras, te quedas con Giganotosaurus, Maposaurus, Arcocanthosaurus y Tiranotitan, todos auténticas bestias. Muchos miembros se convirtieron en depredadores ápice extremadamente exitosos, y el Carcharodontosaurus no fue la excepción, ya que fue capaz de expandirse por muchos lados. Sus restos se han descubierto en todo el norte de África, en Argelia, Marruecos, Egipto, Níger y Túnez, donde era bastante común. Vivió en estas tierras específicamente entre 100 y 94 millones de años, durante la etapa más temprana del Cretácico tardío, la edad cenomaniense. Entonces, el norte de África era muy diferente a como es hoy. Actualmente, gran parte está ocupada por el inmenso desierto del Sahara, pero en aquel entonces no existía, y la región era relativamente más húmeda, con zonas húmedas de clima medio a tropical y algunas áreas áridas dispersas. Los elevados niveles del mar de la época hacían que las costas penetraran mucho más en la tierra, dividiendo parcialmente la parte superior del continente y provocando la formación de más ríos con el tiempo, lo que creó la presencia de extensos humedales, bosques y manglares, donde las gimnospermas y los helechos eran la flora dominante. Todo ello contribuyó a crear un oasis de vida muy rico, que incluía una plétora de dinosaurios, y como el Carcharodontosaurus es conocido por muchas de las formaciones de esta región, todas ellas muy diversas, sabemos que convivió con una enorme variedad de dinosaurios como los gigantescos saurópodos Egyptosaurus, Dicreosaurus, Rebaquisaurus y Paralititán, así como varios tipos de anquilosaurios, iguanodontes, hadrosaurios e incluso algunos de los últimos estegosaurios. El Carcharodontosaurus también convivió con numerosos otros terópodos, entre ellos los abelisáuridos Rugops y Deltadromeus, además del enigmático gigante Baariasaurus, y algunos otros géneros que aún no se han identificado. Una cantidad sorprendente de estos terópodos llegó a rivalizar en tamaño con el Carcharodontosaurus, y luego también estaba el Spinosaurus, que incluso lo superaba. Un número tan elevado de grandes depredadores y saurópodos ha llevado a muchos a comparar el norte de África con la formación Morrison del Jurásico norteamericano. Se cree que la partición de nichos desempeñó un papel importante en la mitigación de los conflictos entre terópodos, con dinosaurios como el Spinosaurus permaneciendo más cerca del agua y alimentándose de presas acuáticas especializadas, mientras que el Carcharodontosaurus prefería mantenerse algo más seco, viviendo tierra adentro y especializándose en megafauna de dinosaurios. Sin embargo, no hay duda de que los conflictos seguirían surgiendo de vez en cuando, especialmente porque, al igual que en la formación Morrison, el norte de África parece haber sido propenso a estaciones secas
largas que podían prolongarse y volverse bastante extensas, provocando grandes caídas en los recursos, creando conflictos donde normalmente serían confrontaciones evitables. Y aquí es donde surge la jugosa pregunta: ¿quién ganaría en una pelea entre un Spinosaurus y un Carcharodontosaurus? Obviamente, nadie sabe a ciencia cierta cómo iría este combate, pero creo que dependería del tipo de espino y Carcharodontosaurus específicos implicados. Sobre el papel, el Carcharodontosaurus está mucho mejor preparado para abatir a otro animal gigante, ya que está diseñado para ello, con una mordida mucho más devastadora que podría infligir daños monstruosos de una sola vez, mientras que el Spinosaurus tenía una mordida mejor para sujetar y perforar presas resbaladizas, no tan buena para infligir un daño mortal a algo del tamaño de un Carcharodontosaurus, por lo que probablemente habría necesitado múltiples mordidas para incapacitarlo. Sin embargo, hay dos cosas que debemos considerar. La primera es que el Spinosaurus tenía brazos increíblemente largos y robustos, equipados con garras gigantes. En su vida cotidiana, se piensa que estos brazos y garras se utilizaban para manipular los peces absolutamente enormes de la zona y desgarrar sus cuerpos. Por lo tanto, en batalla podrían haber funcionado como armas cortantes devastadoras, por lo que con un golpe bien colocado podrían causar daños serios, mientras que también podían ayudarle a mantener a un atacante a distancia. La otra parte de la ecuación es la diferencia de tamaño. En general, el Spinosaurus podía llegar a ser más grande, y dudo que un Carcharodontosaurus de 4 toneladas, por ejemplo, se animara a enfrentarse a un Spinosaurus de 8 toneladas, y mucho menos derrotarlo. Y francamente, con esas diferencias de tamaño, creo que el Spinosaurus ganaría solo por pura intimidación. Por otro lado, diría que un Carcharodontosaurus de 6 toneladas o más podría enfrentarse prácticamente a cualquier Spinosaurus, principalmente porque estaba diseñado para lidiar con dinosaurios grandes y resistentes, sin mencionar el hecho de que también tenía sus crestas en forma de cuerno que podrían haber sido otro recurso en batalla. Además, otro punto sobre los terópodos del norte de África que ayudaba a reducir los daños en las peleas era la presencia extremadamente alta de vida no dinosauriana, que podía servir como fuente alternativa de alimento. Su presencia se debía en gran medida a las regiones costeras y a la gran cantidad de biomasa que crearon una abundancia de otros tipos de vida, algo pocas veces visto en formaciones cretácicas. Para empezar, al menos 11 pterosaurios eran conocidos en los mismos ecosistemas que el Carcharodontosaurus. Entre ellos se encontraban especies de Tepejáride, Ananguéride, Ornithocheire y Asdarquide, con un enorme rango de tamaños. Algunos eran pequeños o medianos, mientras que unos pocos podían superar los 6 metros de envergadura y ser más altos que la gran mayoría de las personas. Los cocodrilomorfos también eran abundantes y también se subieron al tren del gigantismo, con varios géneros absolutamente gigantes como el Aegisucus, lo que hacía de cualquier incursión en el agua o simplemente hasta el agua una excursión bastante interesante. Quizá una de las razones por las que tanto los cocodrilos como los pterosaurios podían ser tan grandes, además del clima de la época, era la presencia de peces en la zona, ya que se conocen decenas de especies, algunas de las cuales están entre los peces de agua dulce más grandes que han evolucionado, como el absurdo Coelacanto mausonia. Serpientes, tortugas, lagartos, crustáceos e insectos eran solo algunos de los otros habitantes, y lamentablemente para los que sufren de entomofobia, sabemos que probablemente había muchos, pues gran parte de la flora fosilizada encontrada en la región muestra signos de haber sido devorada por insectos, así que no olvides el repelente. Aunque dudo que sirviera de mucho cuando alguna de las muchas criaturas terroríficas de la región se acercara. Al final, sin embargo, aunque el terror era habitual, creo que lo peor que podrías encontrarte en cuanto a probabilidades de sobrevivir era un gran Carcharodontosaurus hambriento, y sin duda fue uno de los depredadores ápice más terribles de todo el Cretácico, y dejó su huella en la Tierra y sus habitantes durante más de 5 millones de años. Esos son muchos Carcharodontosaurus. Sin embargo, parece que el quinto mayor depredador terrestre que jamás haya vivido aún no es suficiente para derrotar al jefe final de la vida, la madre naturaleza, ya que hace unos 94 millones de años, nuestro protagonista desapareció abruptamente del registro fósil, que es la forma amable de decir que se extinguió por completo. Por ahora, no se sabe realmente qué le sucedió a este depredador, pero su desaparición coincide de forma inquietante con el evento límite cenomaniano-turoniano. Este fue un periodo en el que los océanos de todo el mundo se volvieron anóxicos, es decir, sin oxígeno disuelto, y en realidad se considera la última vez que el planeta ha experimentado un evento anóxico global. Al igual que en el caso de la desaparición del Carcharodontosaurus, podría decirse que la causa de este evento no se comprende del todo, con muchas ideas diferentes sugeridas.
referidas, incluyendo numerosos cambios climáticos, concretamente un enfriamiento que habría ocurrido justo antes. Sea cual sea el caso, el hecho es que la vida se vio muy afectada y este evento se convirtió en una extinción. La cuestión es que la gran mayoría del dolor se sintió en la vida marina, no en la terrestre, por lo que es difícil atribuirle la desaparición directa del Carcharodontosaurus. Sea como sea, algo está claro. Cuando el asteroide llegó a la Tierra hace 66 millones de años, esta poderosa bestia ya llevaba mucho tiempo desaparecida. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.